La prédica del día de hoy lleva por título Las virtudes del fruto del Espíritu. Hermanos, todos nosotros queremos o tenemos cosas, objetos o personas a las cuales les damos un valor determinado, un valor representativo. Y este valor que nosotros les damos a las personas, se los damos en función a las perspectivas que nosotros ponemos sobre ellos. Y desearlos o tenerlos no es malo, al contrario. Dios nos bendice también de esta manera, al recibir con humildad y agrado las bendiciones de Dios. Es una manera de honrarle a Él. Sin embargo, estos apegos o estos tesoros pueden llevarnos a distraernos y a quitar nuestra mirada y nuestra atención y prioridad de Cristo y su presencia en nuestras vidas. Al ponerlos por encima de Cristo, estos apegos o tesoros, como por ejemplo, pudiese ser una casa, un auto, la iglesia, el pastor, los hijos, un deseo de reconocimiento, victimizarnos, alguna adicción, sexo, drogas, alcohol, etc. Todas estas cosas que atesoramos son en realidad expresión de nuestro egoísmo que aún sigue presente en nosotros. Estos apegos, hermanos, nos pueden llevar a pecar, nos pueden conducir al pecado si no tenemos dominio sobre ellos. Hermanos, Dios quiere cambiar nuestra actitud de apegos a los pecados individuales que tenemos al mostrarnos cuáles de estos pecados son los que estorban realmente la expresión de las virtudes del fruto del Espíritu Santo completo en nosotros. Y digo el Espíritu completo en nosotros porque el fruto del Espíritu, para poderlo entender y comprenderlo correctamente, hermanos, lo podríamos comparar como si fuese este fruto una naranja y no como una manzana. La manzana es un fruto completo, es indivisible en sí mismo. Y es que muchas personas creen que cuando nos referimos al fruto del Espíritu, nos estamos refiriendo a los frutos en plural del Espíritu, cuando la palabra de Dios se refiere solamente a un fruto del Espíritu. A diferencia de la manzana, la naranja, por ejemplo, es un fruto compuesto en su interior por varios gajos. Podemos entonces entender que el fruto del Espíritu está formado por 9 gajos. En Gálatas 5:22 dice el apóstol Pablo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, Dios quiere que lleguemos a ser semejantes a su Hijo Jesucristo. Este propósito de Dios en nosotros es supremo y sería totalmente inalcanzable sin la obra de Dios.
La voluntad de Dios es formar en nosotros estas virtudes del carácter de Cristo mediante el Espíritu a lo largo de nuestra vida. Y producir en nosotros de esta forma el discernimiento espiritual para entender qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada, qué es lo que le honra y qué es lo que no le honra, qué es de vida y qué es de muerte, a fin de que nosotros vivamos en constante santificación hasta el momento de nuestra glorificación, en un cuerpo nuevo, libre de la presencia del pecado. Eso es el significado de la glorificación, vivir o estar en un estado en donde el pecado no puede estar presente. Esa es la gloria de Dios. De tal manera que nos permitirá, al estar glorificados, estar en la presencia de Dios. Ahora sí podremos estar en la presencia de Dios, porque frente a la presencia de Dios no puede haber algo que es oscuro, que está en las tinieblas. No puede estar lo impuro con lo puro. Entonces es por eso que cuando nosotros hayamos terminado nuestro tiempo aquí en esta tierra, vamos a ser glorificados en un nuevo cuerpo, para entonces, al estar ya totalmente fuera de la presencia, el pecado no tener ya presencia nunca más en nuestras vidas, podremos entonces presentarnos frente al Dios Todopoderoso en la eternidad. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 21, el apóstol Pablo escribió: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, es decir, transformará nuestro cuerpo inmundo, nuestra putrefacción de nuestro cuerpo, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, ¿verdad? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Dios, hermanos, tiene el poder para transformar nuestra inmundicia, transformarla por medio de la glorificación en una pureza total, a fin de poder estar y compartir la gloria de Dios. Las virtudes del fruto del Espíritu nos permitirán medir nuestros pensamientos y nuestra conducta conforme a la perfección de Cristo. Dios, de esta manera, hermanos, irá transformando nuestra mente a fin de que refleje las virtudes de Cristo. Esas virtudes de Cristo se reflejen en nosotros por medio del fruto de su Espíritu. Dios, hermanos, quiere que actuemos, que vivamos, que tomemos decisiones con la mente de Cristo, la cual, por cierto, ya nos fue concedida, y nos fue concedida desde el momento de nuestra conversión. Desde el momento, hermanos, que el Señor nos concedió creer en que Jesús es el Hijo de Dios, nos concedió la salvación, nos justificó, pero también nos concedió el fruto del Espíritu y la mente de Cristo. Estas cosas ya no las dio, por tanto hemos creído en Cristo. Conforme Dios cultiva la mente de Cristo en nosotros, mostraremos cada vez menos nuestra vieja naturaleza y permitirá al Espíritu que muestre más la naturaleza de Él en nosotros. El Señor ahora desea que aprendamos a pensar como Cristo piensa. El libro de Filipenses
capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, Dios vino a la tierra en la persona de nuestro Señor Jesucristo a mostrarnos en forma visible su propósito para todos nosotros. La conducta exterior es un reflejo de nuestros pensamientos. Las virtudes de Cristo reflejan su manera de vivir y su manera de pensar. Jesús, hermanos, memorizó la Escritura de tal forma que conocía la voluntad del Padre y estaba preparado para enfrentar y resolver cualquier situación con paz, gozo y corazón humilde, incluso estar dispuesto a ir a la muerte de cruz en nuestro lugar. Las Escrituras ayudaron a Jesús a mantener su mente limpia e inmaculada. Hermanos, la palabra de Dios tiene un efecto purificador en nuestras mentes. Jesús murió en la cruz, sabemos, para justificación, es decir, para el perdón de nuestros pecados, arrepentidos, solamente los arrepentidos, porque los pecados que no, las personas que no se han arrepentido de sus pecados, Jesús no alcanza la gracia a esas personas. Por eso hay que orar a aquellas personas que aún no les ha concedido el Señor el arrepentimiento genuino, orar y clamar al Señor para que examine nuestro corazón, examine los corazones de todos nosotros y podamos llegar realmente a un arrepentimiento genuino que nos pueda llevar a recibir a nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente, después Jesús de nuestra justificación nos da vida eterna al concedernos creer en Él, nos redime, es decir, la redención o remisión de nuestros pecados se refiere a liberarnos de la deuda de nuestro pecado, que es, ¿cuál es la deuda? ¿Cómo pagamos esa deuda de nuestro pecado? Pues a través de la muerte eterna. Bien, Jesús es nuestro Redentor porque Él pagó esa deuda. También nos santifica, y nos santifica por medio del lavamiento de la palabra. Y es aquí donde me voy a detener, voy a enfocarme en este punto, y posteriormente nos glorifica en un cuerpo nuevo cuando lleguemos a su presencia. Vayamos pues a la enseñanza de Jesús en la vid verdadera, en la cual Jesús es la vid, Dios es el labrador y nosotros somos los pámpanos, los cuales nosotros, los pámpanos, estamos unidos a la vid que es Jesús. ¿Para qué? Para poder dar fruto. Jesús nos enseña que el lavamiento, el cual se refiere a la santificación, que es a través de la palabra de Dios, y lo podemos ver en Juan capítulo 15, versículo 3. Vamos a ver lo que habla Juan respecto al poder de la palabra de Dios. Dice: ya vosotros estáis limpios. Fíjense cómo aquí dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice que ya estamos limpios, que hemos sido limpiados. ¿De qué? Del pecado, de nuestra inmundicia. Dice:
Estáis limpios, ¿por qué? Por la palabra que os he hablado. Es decir, la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios que está en la Biblia limpia, nos limpia de nuestra inmundicia. También podemos ver que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, oró por sus discípulos. Vamos a ver en Juan 17, Juan 17, versículo 17, dice, santificadlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué característica tiene esta palabra? Que es verdadera. Dice, santifícalos, límpialos en tu verdad, en tu palabra. Por otro lado, podemos ver en otro pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, al hacer la analogía de Cristo y su iglesia con el esposo y la esposa, cuando menciona que los esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó y se entregó a su iglesia, continúa diciendo en Efesios 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, el Señor limpia a su iglesia, es decir, a todos nosotros, por medio de la palabra. Y conforme nos limpia, nos va quitando lo malo e impuro, va transformando y sustituyendo nuestra manera incorrecta de pensar por la manera correcta de pensar conforme a la mente de Cristo. Hermanos, la palabra de Dios llega a lo más íntimo de nuestra mente al estarla constantemente estudiándola. La palabra de Dios transforma cada parte de nuestra mente, incluso cuando se estudia en forma constante, es capaz de transformar el subconsciente, quedando la palabra grabada permanentemente en él. Pidamos, hermanos, pues, a Dios que comience su obra purificadora en nosotros, en nuestras mentes, por medio del lavamiento de la palabra de Dios. Termino con esto, hermanos. A continuación, enumeraré algunos consejos para iniciar la purificación de nuestra mente, de tal manera que nuestra vida exprese las virtudes del fruto del Espíritu. La primera, lea diariamente la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Al menos lea un capítulo. Segundo, memorice versículos, pasajes o capítulos completos de la Biblia. Tercero, estudie a detalle los versículos y pasajes para ver qué es lo que el Señor le quiere revelar por medio de ellos. Cuarto, estudie temas relacionados para aprender lo que Dios quiere que aprenda acerca de un tema en específico. Y quinto, estudie y examine la palabra de Dios con otros creyentes. Dios podría estar hablándole a través de otras personas. Hermanos, el día de hoy iniciamos una serie de prédicas en las cuales estudiaremos el fruto del Espíritu. Estudiaremos estas virtudes, estos gajitos, como les comentaba, que forman el Espíritu Santo.
que están descritos en Gálatas 5:22 y que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza o dominio propio. Aprenderemos cómo se expresan estas virtudes en 3 maneras. Cómo se expresan en Cristo. Segundo, veremos también lo que es contrario a estas virtudes en Cristo. Y tercero, también veremos el significado aparente, engañoso, de estas virtudes con el que el enemigo intenta engañarnos. De tal manera, hermanos, que les animo a que continúen viendo y escuchando esta serie que comenzamos de las virtudes del fruto del Espíritu. Amén. Oremos. Te damos gracias, amado Señor, por la bendición que nos das de permitir que tu pueblo se reúna alrededor de ti para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, como tus discípulos, por concedernos por medio de la muerte de tu amado Hijo Jesucristo, la justificación, la redención, la santificación y la glorificación. Gracias, Señor, por concedernos en el momento de nuestra conversión la mente de Cristo, así como el fruto del Espíritu. Señor, te pedimos que cultives las virtudes del fruto del Espíritu, a fin de que estas den testimonio de que somos en verdad tus hijos. Te lo pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Dios, Rey y Salvador. Hermanos, gracias. Hasta pronto.